tenemos por fin a José Papí. Ahora podéis aplaudir otra vez. Bueno, José, qué privilegio. Yo sé que querías estar aquí y conocer a todos, por supuesto a Alex, para comentar, y a Juanjo y a todos los que a veces... Y bueno, por cuestiones sociales, imposible de eludir, pues, pero aún así, pues, afortunadamente, ha tenido la voluntad de estar con nosotros. José, oye, toda tuya la palabra y, por favor, ilústranos. Muchas gracias. Bueno, pues, queridos amigos, encantado de verdad de recibir esta invitación de mi gran amigo Vicente Ferrer. Como decía Vicente, pues no he tenido la oportunidad de poder viajar hoy a encontrarme con vosotros, aparte en un lugar tan precioso como es Comillas, pero lamentablemente mañana por la mañana pues tengo que estar presente en un acto social, tengo que hablar en el acto social y bueno, lo tenía muy complicado para poder estar allí y luego volver mañana. Entonces, bueno, Vicente me ha pedido que os haga una charla breve de cómo veo la cuestión de la Unión Europea, es decir, va a haber una Unión Europea fuerte, ¿a dónde vamos? Quo vadis, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo podemos afrontar lo que nos viene delante? ¿De qué estoy seguro que nos va a pasar y vamos a tener delante? ¿Y de qué no estoy tan seguro que nos va a pasar, ¿no? Desde luego, la primera afirmación que puedo hacer es que ahora mismo la Unión Europea está en un proceso de transformación. Vamos a ser elegantes y a llamarlo así. Mucha gente lo llamaríamos, y me incluyo, en un proceso de descomposición de la Unión Europea tal y como la conocemos, ¿no? Yo creo que para hacernos una protección inmunológica contra toda la cantidad brutal que tenemos de teletipos, de noticias, de dimes y diretes, es muy importante que entendamos cuáles son los cuatro pilares fundamentales ahora mismo que están en solfa en la Unión Europea. Y cuando uno lee las noticias, si las noticias no son de uno de estos cuatro pilares, es mejor ni leerlas y es mejor no perder el tiempo, porque los periodistas ya sabemos dónde muchas veces nos quieren llevar, ¿no? Al huerto. Y estos temas claves yo creo que son los siguientes. En primer lugar, la demografía. En la Unión Europea ahora mismo no hay un consenso de cómo solucionar la cuestión de la demografía. Hay gente que dice, traigamos lo que sea desde fuera, hay gente que dice, no quiero a nadie, y hay gente que sencillamente, como el avestruz, se esconde y no quiere resolver el problema. Pero ahora mismo las posturas son muy diversas y divergentes en el seno de la Unión Europea. Este es el primer tema. Luego, cada vez, como se está ocurriendo ahora, si abrís los periódicos y escucháis que en el Consejo Europeo de Granada, que aparte lo está organizando un muy, muy buen amigo mío, que es el director general de la Alhambra, pues él, ya habéis visto que el tema de la inmigración es un tema que se está discutiendo allí. Pues bueno, ese es un tema mollar, demografía. Segundo problema, el tema de la economía. Ahora mismo la Unión Europea, hay muchos analistas, sobre todo en Norteamérica, que la consideran algo entre el capitalismo y la economía planificada, algo a mitad, una suerte de, y algunos autores se atreven a decirlo, de sistema socialista de bienestar. Y, en definitiva, lo que ha pasado desde el cansancio, el golpe que le suponen los europeos, a nosotros los españoles la guerra civil y a los europeos la Segunda Guerra Mundial, desde entonces estamos abrazados a las pagas, a las ayudas, a los programas de apoyo público, etcétera. Y este tema es un tema en el cual también hay disenso dentro de la Unión Europea. También hay países que cuando uno le preguntan, por ejemplo, hay una encuesta de valores de los europeos que le preguntan a un polaco, oye, ¿tú crees que tú te mereces ganar tanto dinero como otro que trabaje más que tú? Y solo el 8% de los polacos responden eso. En España nos vamos a encontrar cerca de un 60% de la gente diciendo eso. Luego, la manera en la que entendemos la economía, que en general hay una tendencia hacia la ayudita, es muy diferente en la Unión Europea. Luego, segundo tema mollar, demografía, economía. Tercero tema mollar, la energía. Ya conocéis el famoso debate entre los franceses, quiero energía nuclear, los alemanes, no quiero energía nuclear. Los alemanes, en ese arranque de nihilismo que les coge cada 25 años, que quieren hacerse daño y estropearse ellos mismos, y un país con una producción industrial tan grande decide que no quiere utilizar energía nuclear, que no quiere llevarse bien ahora con los rusos, porque así nos lo han mandado desde Washington, y eso es lo que hay. Y entonces el tema de la energía, cada vez que lo veáis aparecer, problema, algo que hay que estar muy atento. Y termino. Hay unas diferencias nacionales entre los países extraordinarias. Yo, cuando me fui a vivir a Bruselas en 1996, yo pensaba que no, que teníamos un sustrato cristiano, que lo tenemos, que teníamos una serie, en fin, de valores, que al final estar en Oulu en Finlandia o estar en Almería en España no había grandes diferencias.
Y yo con lo que me he encontrado es que estas diferencias sí existen. Por hacer de verdad un brochazo en unos minutos, porque es muy complicado el tratar de pintar esto con finura muy rápido, pero lo que tenemos en la mesa es que nos vamos al sur y las personas son muy individualistas, ¿de acuerdo?, en lo privado y son muy colectivistas en lo público. Y lo que tenemos en los países del norte precisamente es lo contrario, que las personas al final lo que son es muy tiradas a lo colectivo. Es justo lo contrario. En el sur las personas estamos buscando que nos solucionen la vida desde lo colectivo, pero luego lo individual somos bastante anárquicos y vamos a lo nuestro. Y lo que te encuentras arriba es completamente lo contrario. ¿De acuerdo? Y es algo que es una línea que podemos ver, es una diferencia cultural y esa diferencia cultural es tremenda a la hora de afrontar la corrupción, de enfrentarnos a los procesos administrativos, a la solidez o no solidez de las legislaciones fiscales que nos van poniendo en la mesa, bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, recordad, por favor, esto. Demografía, economía, energía y diferencias nacionales. Ahora mismo, estos serían los 4 temas mollares. Ahora mismo, otra cuestión a destacar. La ruptura de eso que nos enseñaba en la universidad hace 30 años, que decían, no es que la Unión Europea tiene la dirección política francesa y el músculo económico alemán. Eso se ha muerto. Ahora mismo los franceses tienen suficientes problemas en casa como para que, como mucho, aparezcan por Bruselas a llevarse programas agrícolas, a hacer alguna andanada en sus colonias o alguna tontería y tal, pero no tienen músculo como sí tienen los alemanes. La dirección política y la dirección económica se ha quedado del lado de los alemanes y los alemanes, como ya sabemos, están ahora, como les pasa cada 25 años, en un momento de nihilismo que no saben ni para dónde van, ¿no? Otro tema que es absolutamente interesante, aparte de esa ruptura del matrimonio, es la ruptura de la unidad de acción entre la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Ahora mismo, Charles Michel y Ursula von der Leyen son como Real Madrid y el Barcelona en el clásico español, o sea, darse patadas y a ver quién es mejor. Y ahora mismo nos encontramos pues, con agendas diferentes en viajes a China, lo mismo que ocurre también con los alemanes y los franceses que han estado viajando a China y ni siquiera se han puesto de acuerdo en hacer un viaje conjunto, en decidir una serie de temas conjuntos, incluso en dar ruedas de prensa al terminar las cumbres franco-alemanas y demás. Entonces, la ruptura del matrimonio, la ruptura incluso de unidad de acción dentro de la Unión Europea, luego una inexistencia absoluta, por mucho que nos estén colocando ahí a Borreles y demás, de unidad de acción en la cuestión internacional, es decir, nadie nos toma en serio, porque cuando vamos a hablar de cosas que no son serias, entonces mandan a los Borreles y a los altos representantes. Y cuando vamos a hablar de las cosas que sí son serias, entonces, por supuesto, tú no mandas a ningún burócrata de Bruselas. Lo que estás mandando es a tu ministro de Asuntos Exteriores como país fuerte, como francés, como alemán, como italiano, como lo que sea, ¿no? Hay mucho cateto en España, mucho profesor, mucho periodista que sigue pensando que hay una unidad de acción, que Bruselas es un ente que existe, que hay una fuerza que ocurre allí en Bruselas. Hablan de los burócratas como si los burócratas tuvieran poder, no tienen ningún poder, les hacen llamadas y les dicen haga usted esto, haga usted lo otro, y eso es lo que hay. Y muchas veces cuando dicen, mira, la Comisión Europea dice que no, tienen las cartas marcadas porque se las han marcado desde Consejo y poco hay que hacer. ¿Y quién les marca desde Consejo? Los de siempre, los que mandan. Las instituciones internacionales, en definitiva, son unos instrumentos para ejercer el poder por parte de los países fuertes. Yo cada vez que escucho a un geoalgo, a un geonadie, que empieza a hablar de que la Unión Europea y el cambio de paradigma de la Unión Europea no es nada. La Unión Europea es nada y a poco que uno trabaje en patronales, en lobbies, se pasee por el Parlamento Europeo, agarre algún tipo de tema interesante de comités técnicos y esté viendo para dónde caminan las cosas que sí son mollares y que sí traen dinerito, a la hora de que se armonicen las legislaciones fiscales, a la hora de que se armonice el IVA, los impuestos de sociedades, etcétera. Yo lo único que miro es siempre nota de prensa de París, ya cada vez menos, nota de prensa de Berlín, eso me da muchísimo más miedo. En lo internacional, ¿qué le queda a la Unión Europea ahora mismo? A la Unión Europea hay una expresión súper feliz, en mi modesta opinión, de Vicente Ferrer, que dice la Unión Europea se ha quedado como una subburbuja dentro de la burbuja. No, él dice que la Unión Europea es una burbuja y que España es una subburbuja dentro de la burbuja. Y yo creo que no se puede expresar de una manera más feliz y más clara dónde estamos ahora. Seguidismo de los Estados Unidos, sumisión colateral a China, ahora los alemanes, en su momento de nihilismo, de nuevo, tras un cuarto de siglo, no paran de invertir en China como locos, cuando al mismo tiempo les van a dar la orden desde Washington que se tienen que pelear con los chinos,
Pero en definitiva, eso ya es otra historia. Ahora mismo la Unión Europea en la cuestión internacional a la deriva. Viene una crisis de deuda, que nos la hemos sembrado nosotros mismos, viene una crisis bancaria, que sería el segundo telón, y atentos a esto, viene una crisis cambiaria, donde le van a dar al euro, pero canelo del bueno. Dentro de poco, quedaros atentos de verdad a lo que os estoy diciendo, dentro de poco reabren las fábricas de la General Motors en Detroit. Y el que no se lo crea, pues volvemos a hablar en un par de años o en 3 años y veréis cómo es el caso. Otro elemento a destacar, que me queda poco tiempo, es la ampliación 2030. Resulta que los franceses ahora se han disfrazado de alemanes. Los alemanes siempre eran los que querían ampliarse al esto por aquello de ampliar mercado y tener cada vez pues, más lugares en los que vender sus tecnologías obsoletas, sus lavadoras, sus coches de combustión, sus lo que sea, esos cacharros que venden ellos. Y lo que nos encontramos ahora mismo es que Francia dice no, tenemos que ampliarnos la ampliación global y cósmica a todo el mundo, o sea, los ucranianos, los moldavos, los armenios, los albaneses, los serbios, los montenegrinos, los macedonios, los bosnios, lo que haga falta, hasta Kosovo se van a atrever, todo el mundo para adentro. La dolorosa la han rebajado recientemente, porque los franceses ven allí negocio, los alemanes también, pero había una dolorosa que estaba planteando la inefable Ursula von der Leyen, la tía Ula, y no puedo comentar por qué la llamo la tía Ula comentaba 414.000 millones de euros de ayuda a la reconstrucción de Ucrania, que eso lo vamos a tener que pagar todos los que estáis sentados y servidor, y ahora mismo la dolorosa que está calculando Charles Michel desde el Consejo baja a 116.000 millones para Ucrania y 74.000 para todo el resto, o la retahíla de países que os he comentado. Si esto ocurre, es el fin de la política agrícola común tal y como la conocemos, luego lo que habría es un incremento del coste de la alimentación, del supermercado, etcétera, y lo segundo, el fin de la cohesión, de las políticas de cohesión a todos estos países que las han recibido ahora unos pocos años. Estoy hablando de Eslovenia, de Lituania, de Estonia, de Chequia, de este tipo de países, que se quedarían con el paso cambiado diciendo mira cómo recibieron españoles, portugueses, italianos y griegos y yo lo voy a recibir muchísimos menos años. Pero si esto se produce, muerte de la política agrícola común, ya estáis viendo las tensiones que hay, que son las tensiones que van a acabar con la cuestión de una unidad de acción, por lo menos en la declarativa o la declaración de que todos estamos por Ucrania, esto se está terminando, ha habido una quiebra por parte de los húngaros desde el principio, hay una quiebra ahora por parte de los eslovacos, los polacos ya veréis en las elecciones como ya tienen que darse cuenta a los políticos que una cosa es lo que ellos plantean delante, pero que ahora mismo el sentimiento ciudadano es de enseñar el dedo de en medio a todo el conflicto. Y bueno, en definitiva, la Unión Europea, y termino aquí por hacer una intervención breve, por si tenéis alguna pregunta, va a cambiar tal y como la conocemos, no va a morir. Los que dicen que la Unión Europea va a morir se están equivocando. ¿Por qué se equivocan? Al final vamos a necesitar una autoridad que cuente cuántos camiones transportan naranjas desde Valencia, que yo soy valenciano, hasta Copenhague. Y si terminamos con la Unión Europea, vamos a necesitar que haya una autoridad que diga, pero ¿cuántos camiones de naranjas han subido desde Valencia a Copenhague? Pues tantos. Bueno, pues páseme usted, lo pongo en un informe y lo mando a los países. Eso, aunque se rompa la Unión Europea, va a tener que existir. Le van a poner un nombre, la Asociación de Cooperación Económica de no sé qué, o le mantendrán el nombre de Unión Europea, que será lo más probable. En definitiva, tiempos de cambio. En geopolítica, todo es un movimiento tectónico, va lento. Esto que dicen, cambio de paradigma, no cambia nada. Lo que había era un momento de obnubilación total, fukuyámica, de que ya la historia había terminado y hemos vuelto al realpolitik que había toda la vida. Es decir, aquí hay gente en el auditorio que sabe mucho de historia y es que no hay nada que no podamos interpretar a la luz de lo que pasaba en la antigua Grecia, en la antigua Roma, además. Estamos en lo mismo. Ha habido unos años un poco de que nos hemos creído que estábamos en el fin de la historia, pero volvemos a lo mismo. No hay un cambio de paradigma en la geopolítica, en cómo funciona la geopolítica. Sí hay una aceleración ahora de procesos, yo lo llamaría, me atrevería, si sé que estoy entre amigos y puedo hablar de descomposición, a lo mejor en algún sitio diría de transformación, pero ese proceso de transformación de la Unión Europea está a tope y a toda velocidad. Y ahí os lo dejo, estoy en 15 minutos. ¿Se me oye? Sí, bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, Guerrero, Juanjo. Sí. Oye, José, mira, nos vimos hace año y medio en Madrid y tal, encantado una vez más. Te quería preguntar, para mí Polonia, bueno, que no sé lo que tiene que entregar, siempre ha sido el problema de Europa, permíteme, hace 90 años ha sido el problema de Europa, pero las provincias bálticas que has nombrado,
Porque, ¿qué tienen para entregar? ¿Qué se quedan con la cara, el paso cambiado y la cara de bobo? Porque nosotros, en la entrada en la comunidad, ¿qué entregamos? Éramos la tercera pesquera, la segunda en construcción naval, teníamos acero, carbón y tal. Todo eso lo entregamos, lo puedo entender. Pero las 3 provincias bálticas, ¿qué pueden entregar? Cuatro empresas que están ahí por lo tecnológico y los coño tanques y los coño cañones que están apuntando para Rusia, si no tienen nada. Si eso, a ver, aquí le llaman en Cantabria purria, no son nada. ¿Qué esperan? ¿Que van a recibir fondos? ¿Fondos de qué? Fondo de bolsillo tienes que tener para que te entreguen algo y no se te caiga por el pantalón abajo. Perdón. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, haces una pregunta interesantísima y además yo soy inversor en Estonia y conozco el país más o menos bien y conozco la zona mucho. He viajado muchísimo a Letonia, Lituania, Estonia. Vamos a ver, ahí hay 2 países que les va bien, que son los estonios y los lituanos, y un país que le va mal, que son los letones. ¿De acuerdo? ¿Qué han sido ellos? Ahora mismo vamos a decir que Estonia es una suerte de Andorra para Finlandia, donde se van inversores, donde uno, si tiene una pesquera o si uno tiene una compañía de ferries, monta la empresa en Estonia porque vas a pagar menos impuestos y vas a tener mano de obra más económica. Y entonces Estonia es una suerte de hermana pobre que trabaja para Finlandia. Los letones han sido siempre una canalización de dinero negro extraordinario por parte de los rusos, es un coladero de capital ruso en la Unión Europea, y luego los lituanos pues son un país más clásico, más tranquilo, y los 3 al mismo tiempo, que eso lo has señalado tú, son una base militar para la OTAN, una base militar para apuntar misiles, aviones y demás hacia los rusos. Desde luego allí lo que puedes ver es que hay mucho miedo a la cuestión de Rusia. Yo creo que los estonios se han pasado de frenada con muchas declaraciones, con muchos actos, no sé si decir xenófobos, pero sí casi me atrevo a decir en determinada medida, pensando que allí va a aparecer el hermano americano a defenderlos. Y en definitiva lo que tienes allí pues son 3 países que parecen lo mismo pero que no son lo mismo. Uno va a sobrevivir claramente, que es Estonia. Letonia yo no lo tengo muy claro, y luego Lituania es un país más bien pobre pero honrado, trabajan tranquilamente, y los 2 bases para fastidiar a los rusos. Ojo, el mayor escándalo de corrupción bancario de todo el siglo XXI se canalizó a través de Estonia con la filial del Deutsche Bank en Estonia y con luego entrada de dinero a través de Nordea en Finlandia y de Swedbank en Suecia. Todo esto hubo right to be forgotten, como dicen, y está desapareciendo de los Financial Times y de los Googles y de los buscadores, y uno se tiene que ir al Wealth Archive para ver esto. Tiro en la cabeza al presidente de ese banco, tiro en la cabeza al director general del banco. Una chorizada de 200.000 millones de euros. ¿Cuántos europeos saben esto? Entonces, estos están ahora muy enfadados con Rusia, pero cuando les ha venido bien Rusia para canalizar dinero negro, están encantados de ellos. Ahí os dejo algunas ideas de cómo veo a las bálticas en este momento. José, de verdad, un auténtico placer y desde luego un privilegio que hayas participado con nosotros y nos has dado una de tus perlas de sabiduría, ¿no? Bueno, así que la próxima vez espero que estés con nosotros, que seguro que lo disfrutaremos juntos y gente con más países, más continentes, y seguro que serás perfecto para que estés entre nosotros. Así que, José, muchas gracias, de verdad. Un abrazo, amigos.